Even though we do not see it in control, Él lo tiene en control. he has it under control. Aun cuando el pecado está floreciendo o saliendo, Even when sin is flourishing, Dios está trabajando. God is working. El pecado Sin no obstruye la voluntad de Dios. does not get in the way of the plan of God. Y por eso es que Gabriel le dice a Daniel, And so Gabriel tells Daniel, 70 semanas 70 weeks están sido decretadas have been decreed sobre tu pueblo upon your people y sobre tu nación. and upon your nation. Lo primero que vamos a aprender en esta mañana The first thing we're going to learn this morning es que estas semanas is that these weeks, no son de días, they're not of days. sino son 70 semanas There are 70 weeks de años. of years. En el hebreo, In Hebrew, aquí dice it says here, Shavuas. Shavuos. 70 Shavuas 70 Shavuos están decretadas para tu pueblo. have been decreed for your people. Shavua Shavua, en el hebreo significa hepta in Hebrew, it means hepta, y para nosotros significa 7. and for us, it means 7. Entonces lo que Gabriel le dijo a Daniel es So what Gabriel told Daniel was, 77 77s están programadas have been programmed para tu pueblo for your people y tu ciudad. in your city. 70 por 7, ¿cuánto es? 70 times 7 is Gracias. 490 años. 490 years. 490 años 490 years están decretados para tu pueblo y tu ciudad. have been decreed for your people in your city. Entonces lo primero que aprendemos So the first thing we learn is es que esta profecía that this prophecy es para Israel. for Israel. ¿Y quién es la ciudad? ¿Cuál es la ciudad de Daniel? And what is the city of Daniel? Jerusalén. Jerusalem. Entonces, 77 77s están decretadas are decreed para tu pueblo Israel for your people of Israel y la ciudad de Jerusalén. and the city of Jerusalem. Así que cuando nosotros vemos muchas cosas sucediendo alrededor del mundo, So when we see a lot of things going on around the world, tenemos que estar pensando we need to be que thinking Dios está en control. that God is in Y Él control sabe lo que va a pasar. and He knows what's going to Y Él happen sabe cuándo es el tiempo. and He knows when is the time. No que muchas veces Not that many times nos asustamos. we get scared. ¿Cuántos se acuerdan del 2001? How many remember of 2001? ¿Y qué fue lo que pasó? What happened? Y sucedió lo de los aviones And the 9/11 attacks happened. en noviembre 11 9/11. y todo el mundo estaba diciendo, ya es el fin del mundo. And everybody was saying that it was the end of the world. También yo. Even me. Tenía como una edad corta. I was a very young age. Tenía como 13 años. I was like 13 years. Y cuando yo vi eso en las noticias And when I saw that in the news, y vi que yo todavía estaba aquí abajo, and I saw that I was still down dije, here, Dios, me quedé. and I was like, Lord, I stayed behind. Pero estaba chiquito, todavía no entendía esto. But I was very young. I still did not understand this. Entonces mi pensamiento fue ese, Dios vino, el avión se cayó porque se llevó al piloto. So my thought process was that the plane crashed because God took the pilot, Y entonces yo me había quedado. and I had stayed behind. Pero ya vi que después But then I saw que later ya no hubo noticias de que habían cuerpos desaparecidos. that there were no other bodies that had disappeared. Entonces ya me quedé tranquilo, So then I remained calm, pero de todo modo estaba ansioso but I was still anxious de qué iba a pasar después. that it was going to happen later. Pero aquí vemos But here we see que Gabriel nos dice that Gabriel tells us que hay un decreto, that there is a decree. que hay cosas que van a suceder There are things that will happen y tienen que pasar. and must happen. Entonces, 70 Shavuas So 70 Shavuos están determinadas are determined para el pueblo de for the people of Israel Israel y la ciudad de and the city of Jerusalén. Entonces, Jerusalem. hay 490 años So there are 490 years que ya están programados para que sucedan. that are already programmed for it to happen. De esos 490, Of those 490 years, ya han pasado 483. 483 have already passed. Solo nos faltan
7 años. We only need 7 more years. Falta una Shavua. We're only looking for one Shavua. So, esta Shavua So this Shavua es la que nos va a hablar is the one that's going to help us en el libro de Apocalipsis, in the book of Revelations, del capítulo 6 of chapter 6 al capítulo 19. to chapter 19. Y es lo que se va a estar hablando en este mes. And this is what we're going to be talking about in this month. Yo no voy a entrar en ese tema, I'm not going to talk about that topic porque eso es para otros hermanos, because this is for the following weeks. pero es lo que tenemos que comprender. But we must comprehend Que esta Shavua that this Shavua que falta that we're missing tiene que suceder. must happen. ¿Cuándo? When? No lo sé. I do not know. Solamente Only Dios lo sabe. God knows. ¿Por qué es esa razón que solo Dios lo sabe? What is the reason why that God only knows? Mi pensamiento es My thought process is de que si Dios nos dice that if God were to tell us en el año 2050 that in the year 2050, es cuando yo voy a regresar por mi pueblo, it is when I will come back for my people, la mayoría de nosotros majority of us, no estaríamos esperando ese día, we would not be waiting for that day, sino que estaríamos en libertinaje that we would be in freedom, y haciendo lo que queramos. doing whatever we want, Acabo que yo sé que es hasta el 2050. because we know it's all the way till 2050. Ya en el 2050, en diciembre 31 December 31st del año 2049, of the year 2049, pido perdón y ya me voy con él. I ask for forgiveness and then I go with him. Porque a la medianoche viene el Señor y ya. Because at midnight, the Lord comes back and that's it. Por esa razón, And for that reason, tenemos que tener cuidado we must be con careful lo que escuchamos what we hear y no dejarnos guiar por cualquier cosa. and not allow us to be deceived by whatever that we hear. Si alguien le dice, If someone tells you, tal día, such day, tal fecha, such day, tal hora, at such hour, va a suceder el rapto, the rapture will happen, con toda sinceridad with all y sincerity toda certeza, and all certainty, yo le puedo decir, I can tell them ese es un profeta falso. that is a false prophet. Es un maestro falso. That is a false teacher. Porque si Jesucristo no nos lo quiso decir, Because if Jesus Christ did not want to say, cuando Él estuvo aquí en la tierra, when he was here on earth, no nos lo va a decir ahorita que Él no está. he's not going to tell us right now that he's not here. Cerramos ese paréntesis. We close that parenthesis. Disculpe. Ok, entonces, las 70 semanas están programadas So the 70 weeks are already programmed. y en estas 70 semanas va a pasar algo. And in these 70 weeks, something's going to happen. Dice, va a poner fin a la transgresión, He's going to put end to the transgression. va a terminar con el pecado, He's going to end sin. va a expiar la iniquidad, He's going to expire iniquity. traerá justicia eterna, He's going to bring eternal justice perdurable, that will last. va a sellar la visión He will show the vision, y va a ungir el lugar santo. and he will anoint the most holy place. Una pregunta, A question. ¿hay un templo en Sí. Israel en este momento? Is there a temple right now in Jerusalem? No. No. El templo fue destruido The temple was en destroyed el año 70 después de Cristo, in en the el año de year nuestro Señor. 70 after Christ. Y no hay templo en este momento. And there is no temple right now. Todavía hay visión que tiene que suceder. There is still one thing that must happen. Entonces vemos, lo primero que va a hacer cuando sucedan estas 60 semanas, So the first thing that happens when these 70 weeks happen, yo dije 60, ¿verdad? 70 semanas, so when these 70 weeks happen, va a haber pondrá fin a la transgresión. it will end transgression. Israel obtendrá salvación a través de Jesús. Israel will obtain salvation through Jesus, Y la salvación llegó a los judíos and salvation reached the Jews cuando Jesús estuvo aquí, when Jesus was here, pero esa salvación también se llevó a nosotros los gentiles. but this salvation also reached us, the Gentiles. La iniquidad será expiada The iniquity will be atoned. Creo que me equivoqué del lugar. Terminará con el pecado there. They will end sin.
En Hebreos 9:26, si vamos ahí por favor rapidito. In Hebrews 9:26, ¿Están ahí, hermanos? are we there yet, brothers? Dice, de otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Otherwise, he would have had to suffer many times since the foundation of the world, but now he has appeared one time at the end of the ages for the removal of sin by the sacrifice of himself. Hebrews 9:26. Entonces, en este momento, cuando Jesús vino a la tierra, So in this moment, when Jesus came to earth, terminó con el pecado, he ended sin porque a través de su sacrificio, because through his sacrifice, nosotros recibimos perdón. we received forgiveness. Dice, expiará la iniquidad, It will atone iniquity, y esa se obtiene a través de la sangre de Jesucristo. and this is received by the salvation of Christ. Estas tres cosas These three things sucedieron parcialmente, happen partially porque todavía hay pecado en el mundo, because there continues to be sin here on earth. pero cuando uno acepta o uno cree en Jesucristo, But one accepts or believes in Jesus nuestro Christ, pecado es perdonado our sin is forgiven y termina el pecado, and sin ends, y Dios ve a Jesucristo en nosotros y no a nosotros. and God sees Jesus Christ in us and not us. Terminó la transgresión de Israel parcialmente, He partially ended transgression of Israel porque no todo Israel creyó en Jesucristo. because not the entire of Israel believed in Christ. Entonces eso sucedió parcialmente, So this happened partially. pero But todavía faltan 3 puntos para que lleguen. we're still missing 3 points for us to reach. 3 puntos donde terminará todo. 3 points where everything will end. Traerá una justicia eterna. It will bring eternal justice. En este momento, ¿hay justicia? In this moment, is there justice? El que no la hace es el que la está pagando. The one who does not do so is the one who's paying. El que tiene dinero The one who has money es el que se salva de cualquier juicio contra él. is the one who gets freed of any trial against them. Entonces no hay justicia, So there is no justice porque el malo sigue en libertad because the bad one is still free y el que está la víctima and the victim sigue sufriendo. continues to suffer. Sellará la visión. The vision will be revealed. It will seal the vision, sorry. Entonces se sellará la visión. So it will seal the vision. Esto es fácil. This is easy. No habrá más profecías por cumplirse. There will be no more prophecies to be unveiled. Todo será cumplido Everything will be fulfilled al finalizar de las 70 semanas at the end of the 70 weeks. y se ungirá el lugar santo. And the most holy place will be anointed. Ese lugar santo And that holy place será sellado, will be sealed, será will ungido be anointed por Jesucristo mismo. by Jesus Christ himself. Terminan las 70 semanas, The 70 weeks end. Jesucristo reina Jesus Christ reigns y reina en su templo, and reigns in his temple. y dice Ezequiel, And Ezekiel says, unas hojas para atrás, a few pages back, en el capítulo 40, in chapter 40, versículos 44, verse 44, fuera de la puerta interior, en el atrio interior, había 2 cámaras, una de las cuales estaba al lado de la puerta del norte, con su fachada hacia el sur, y el otro al lado de la puerta del sur, con encargos del templo. outside the inner gate, within the inner court, there were chambers for the singers, one beside the north gate, facing south, and another beside the south gate, facing north. Y ahora brincamos al capítulo 43, versículo 1. Now we jump to chapter 43 there in Ezekiel, verse 1. Dice, entonces me llevó a la puerta que miraba hacia el oriente, y aquí la gloria de Dios de Israel venía de la parte del oriente, su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria, y tenía el aspecto de la visión que vi como la visión que había visto junto al río Quebar. Entonces me postré sobre mi rostro. La gloria del Señor entró en el templo por el camino de la puerta que de hacia el oriente, y el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y he aquí la gloria del Señor
llenó el templo. Ezekiel chapter 43, verse 1. He led me to the gate, the one that faces east, and I saw the glory of the God of Israel coming from the east. His voice sounded like the roar of a huge torrent, and the earth shone with his glory. The vision I saw was like the one I had seen when he came to destroy the city, and